Este sería el problema 19. Esto dice un gas a baja densidad, es decir, que se comporta como un gas ideal. Hacen esta aclaración porque, digamos, una forma de saber de que hay un gas ideal ahí es que el gas tiene que tener una densidad baja. Bueno, dice, tiene una presión inicial de 1.65 por 10 a la 4 pascales y ocupa un volumen de 0.20 metros cúbicos. Dice, la lenta adición de 8.4 por 10 a la 3 julios de calor al gas hace que se expanda isobáricamente. Entonces, isobáricamente es a presión constante. Dice, hasta un volumen de 0.40 metros cúbicos. Entonces, se le añade calor al gas. El gas está, digamos que está en un pistón. Eh, Dice el problema, vamos a tener una expansión a presión constante, pero va a aumentar su volumen, ¿verdad? De 0.2 a 0.4. En otras palabras, lo va a duplicar. Dice, ¿cuánto trabajo efectúa el gas durante el proceso? ¿Verdad? Tenemos una expansión isobárica. Y después dice, ¿cambia la energía interna del gas? Pregunta, si es así, ¿cuánto cambia? Tal vez para explicarles bien esto, voy a devolverme a los procesos. Y el ejercicio está diciendo que sería el proceso que está en el medio, ¿verdad? Isobárico. Para el proceso isobárico, el trabajo realizado está relacionado con el cambio en volumen, ¿verdad? La presión constante por el cambio de volumen, delta V. Y el calor está, digamos, el calor involucra tanto la energía interna como el trabajo, ¿verdad? Conozco la energía interna, conozco el trabajo, conozco el calor. Ahora el ejercicio me da el calor, calculo el cambio en el trabajo y puedo calcular el cambio en la energía. Solo con las ecuaciones que están ahí yo puedo resolver el ejercicio. Sin embargo, hay un paso previo que es utilizar la ecuación del gas ideal para conocer lo que falta. Entonces, paso número 1 es colocar los datos. En estos ejercicios de termodinámica es muy importante colocar los datos. Colocarlos de una forma ordenada, porque van a haber ejercicios donde hay un montón de datos, como en el último que voy a hacer. Entonces tengo, a ver, aquí tengo la lista, tengo la presión inicial, 1.65, el volumen inicial, el calor, Q, 8.4 por 10 a la 3 julios, ¿verdad? Eso es, se le añade al gas. Entonces, esto es como una dirección, ¿verdad? Significa que si yo le añado eso al sistema, que sería el gas, vamos a revisar de nuevo qué dice la teoría. Esa imagen que les dije que era importante, entonces si yo le agrego, le añado, tengo que colocar ese calor positivo en la fórmula. ¿Ok? Y tengo un volumen final y me dicen que el proceso es isobárico. .4 metros cúbicos. El trabajo, bueno, ya vimos que el trabajo tiene que ser P delta V.
Y me preguntan por cambia la energía interna del gas. Bueno, la pregunta y sería cuánto cambia. Si fuera así, ¿cuánto cambia? Tengo trabajo igual a P delta V, que sería la presión inicial, volumen final menos volumen inicial. Siempre el delta es final menos inicial del proceso, ¿verdad? Final del proceso, inicial del proceso. Entonces ya podemos ponerle números, 1.65 por 10 a la 5 pascales, ¿verdad? Los pascales son unidades en el SI. No podrían poner atmósferas, tendrían que ser la conversión si fuera el caso. Y tengo 0.4 menos 0.2 metros cúbicos, ¿verdad? Los metros cúbicos en el SI, de tal forma de que yo convierta los pascales por metros cúbicos en julios o joules. Al final me da un valor de 3.30 por 10 a la 3 joules. Positivo, el signo me lo da la ecuación. Positivo porque es una expansión. O sea, es calor que se realiza. Perdón, es trabajo que se realiza. Y bueno, si fuera el caso, yo con la presión, el volumen, ¿verdad? Tengo el volumen inicial y el volumen final, yo podría calcular cuáles serían las temperaturas finales o temperatura inicial y la temperatura final. Van a dar temperaturas diferentes. No voy a hacer el cálculo porque no hace falta, pero van a dar temperaturas diferentes porque tengo que el gas ideal dice P por V igual a nRT. Las temperaturas están relacionadas con el volumen y el volumen inicial es diferente al volumen final. Entonces, si yo colocara los valores numéricos en esta ecuación de acá, de presión y volumen, me daría temperaturas diferentes. Y si me da temperaturas diferentes, hay un cambio en la energía interna. O sea, tengo un cambio en la energía interna. Entonces dice, ¿cambia la energía interna del gas? Sí. ¿Por qué? Porque las temperaturas van a ser diferentes en el proceso. Ahora preguntan, ¿cuánto cambia? Bueno, para eso vamos a usar la ecuación que era como calor igual al cambio en la energía más el trabajo. Entonces, si yo quiero el cambio en la energía, lo despejo. Menos Q. Estoy al revés. Sería Q menos W. Ahora sí. El calor es más 8.4 por 10 a 3 joules. Eso es Q. Menos. Y W es más 3.30 por 10 a la 3 joules. Entonces lo coloco en la calculadora y les va a dar 11.7 por 10 a la 3, que son kilojoules, ¿verdad? Voy a nada más poner el kilojoules. 11.7 kilojoules. Entonces, hubo un cambio en la temperatura aumentó y significa que la energía interna va a aumentar a 11.7 kilojoules.
Y ese sería el cuánto cambia. ¿Cuánto cambia? 11.7 kilojoules. Aumenta. ¿Dudas, muchachos? No sé qué hice. En el libro viene una respuesta diferente. A revisar. Ah, ya vi. Sí, sí. Lo que pasó fue que yo lo sumé, no lo resté. Sí, sí. Perdón ahí. Déjenme ver qué pasó con esto. Porque parece que le di compartir en Facebook. No sé cómo. Déjenme. Sí, sí, porque entonces tenía 8 menos 3, 5. Sí, sí, ahí tienen toda la razón. Voy a... Digamos 8.4 menos 3.3. Así que tal cual se los puse si da la respuesta del libro. 5.1. Sí, sí. Bueno, gracias por avisar. Eh, sí, gracias por avisar, Joshua. Bueno, voy a pasar a la siguiente. Esta es de un proceso adiabático. Entonces dice un gas ideal monoatómico y me dan el gamma. Gamma igual a 1.67. En realidad ese gamma 1.67 siempre se usa para cualquier gas monoatómico. Cuando es diatómico se usa otro número. Entonces, nada más estén pendientes de eso. Dice, se comprime adiabáticamente desde una presión de 1 por 10 a la 5 pascales a un volumen de, y un volumen de 240 litros a un volumen de 40 litros. ¿Cuál es la presión final del gas? ¿Y cuánto trabajo se realiza sobre el gas? Entonces, de nuevo voy a devolverme donde viene la teoría. El, el proceso diabático, aquí está. Entonces, la condición del proceso diabático es que el calor sea igual a cero. De esa forma me da que el cambio en la energía interna es igual a menos el trabajo. Y después teníamos estas ecuaciones de acá. Esta es una ecuación que se cumple para cualquier proceso diabático, que la presión por el volumen a la gama en un punto del proceso es igual a la presión por el volumen a la gama para otro punto en el proceso. Puede ser inicial o final o puede ser punto intermedio. Y el trabajo, pues el trabajo tiene esta forma de acá. Entonces vamos a utilizar eso.
Bueno, primero los datos. Tengo que gamma 1.67 adiabático Q igual a 0. Hay una compresión, se comprime. Si se comprime, esperamos que el trabajo sea negativo o menor a 0, ¿verdad? La presión inicial 1.00 por 10 a la 5 pascales. El volumen inicial 240 litros. Volumen final 40 litros. Y en la parte A me preguntan por la presión final. La parte B por el trabajo. Cuando me preguntan por presiones o volúmenes en procesos adiabáticos, lo que hacemos es utilizar esta ecuación. P por V a la gamma inicial igual a final. Ok. Vamos a despegar de acá, a despejar la final. La presión final es igual a la presión inicial, V inicial, entre V final a la gamma. Esto que está multiplicando aquí pasa a dividir y lo que hice fue estructurarlo de tal forma en que los volúmenes estén uno encima de otro, de tal forma en que yo aquí puedo usar cualquier unidad. Es decir, puedo utilizar metros cúbicos o puedo utilizar litros, que no me va a afectar. En cambio aquí ustedes utilizan también cualquier unidad. En este caso son pascales. Perdón, aquí van a ser pascales y el resultado van a ser pascales. Si ustedes tuvieran atmósferas, entonces ponen la presión en atmósferas y el resultado es en atmósferas. Entonces nada más tengan cuidado de que la ecuación que siga, digamos en este caso la ecuación del trabajo, necesite unidades de pascales o de atmósferas. Generalmente son pascales porque el trabajo, para que sea en joules, necesito que todo esté en el SI. Entonces, eso es como el cuidado que hay que tener. Entonces, para el punto A no importa las unidades y para el punto B sí. En este caso, nada más voy a sustituir. La presión final es 1 por 0.00, ¿verdad? Por 10 a la 5 pascales. Aquí tengo 240 litros entre 40 litros a la 1.67. Y entonces, bueno, verifiquen en la calculadora. A mí me dio 1.99 por 10 a la 6 pascales. Es un volumen, perdón, es una presión mayor. Me dio una presión mayor. Y bueno, y esa sería la respuesta a la parte A. Ahora en la parte B, lo que hacemos es utilizar la fórmula de trabajo que venía en la imagen que antes les enseñé, que decía trabajo es igual a presión V 1 menos presión 2 V2 entre gamma menos 1. Eso es lo que dice esa ecuación para un proceso adiabático. Entonces ustedes nada más la agarran y sustituyen los valores. Tengo que, bueno, la ecuación original está con, sí, está con 1 y 2. 1 y 2.
Entonces, 1 sería el inicial, ¿verdad? El punto inicial del proceso, que es 1 por 10 a la 5 pascales. El volumen inicial es 240 litros por el factor de conversión, que es 10 a la menos 3 metros cúbicos, es 1 litro, ¿verdad? Para que este volumen quede en metros cúbicos, menos el que obtuve de la parte A, 1.99 por 10 a las 6 pascales. Y luego tengo que colocar el volumen, que sería 40 litros, pero en metros cúbicos. Realizo el factor, coloco el factor de conversión. Aquí ustedes pueden hacerlo como quieran. Ustedes pueden, antes de colocarlo en la fórmula, pasar los litros a metros cúbicos o meter el factor de conversión aquí. Yo lo hice así. Les va a dar lo mismo. Todo esto lo van a dividir entre gamma menos 1, que sería 1.67 menos 1, que es 0.67. Y el resultado me dio menos 8.30 por 10 a la 4 julios. Y vea que el signo sale solo. Este signo significa que hay una compresión o que se comprime. ¿Okay? Esto está en concordancia con lo que dice el enunciado, ¿verdad? Del volumen final. Entonces, bueno, esa sería la respuesta del trabajo. Menos 8.30 por 10 a la 4 julios. Es muy usual también, bueno, este libro usa mucho los factores de por 10 a la 4, por 10 a la 3. Si ustedes revisaran otros libros, es muy usual que le coloquen todo en kilojulios o kilojoules. Porque todas las cantidades de energía generalmente están en ese rango. Por 10 a la 4, por 10 a la 3, entonces es más fácil colocar los kilojoules, pero es un detalle. No sé si hay preguntas, muchachos. Voy a pasar al siguiente ejercicio. Este de acá es una gráfica que ustedes tienen que, bueno, en este ejercicio les piden calcular algunas cosas con base en los datos que están en la gráfica. Y eso es muy usual en termodinámica, que a ustedes le den la gráfica. La gráfica tiene algunos valores, en este caso valores de temperatura aquí, valores de entropía aquí, y entonces con esos valores le piden calcular algunas cosas. En el caso, por ejemplo, en el caso del punto B, piden calcular cuánto es el calor. Entonces, esto de aquí sería un diagrama temperatura, entropía, TS. En el eje Y sería la temperatura, en el eje X sería la entropía. Tengo 100 julios Kelvin, perdón, julios por Kelvin, porque es una división, julios por Kelvin, 200 julios por Kelvin. Del punto 1, o sí, del punto 1 al punto 2 es un proceso. Del punto 2 al punto 3 es otro proceso, que ocurre primero del 1 al 2 y después del 2 al 3. Y en cada proceso hay que pensar en el calor, trabajo, energía interna.
Entonces tengo que para del proceso 1 al proceso 2 tenemos una temperatura de 273 grados Kelvin, o sea, 0 grados centígrados. Y del punto 2 al 3 tengo 373 grados Kelvin, que vienen a ser como unos 100 grados centígrados. O sea, pasa de 0 a 100. Pregunta en la A. ¿El calor que se transfiere en el proceso descrito es positivo, cero o negativo? Entonces vamos a ver cómo es ese calor en la entropía. Voy a devolverme donde dice entropía. Aquí. Y dice, hay un cambio de entropía a temperatura constante. Entonces, yo añado calor a un sistema que tiene una temperatura constante y hay un cambio de entropía. Eso es lo que se ve en la parte o del 1 al 2. Tengo una temperatura constante en el proceso 1 a 2 y hay un cambio de entropía. Entonces aquí se está añadiendo calor a un sistema que está a temperatura constante. Entonces aquí tenemos un calor positivo. De 1 a 2 es positivo. Y de 2 a 3 tenemos un sistema donde la entropía final es igual a la entropía inicial. Hay un cambio de temperatura, pero la entropía se mantiene constante. Esto es cuando la entropía se mantiene constante, no hay calor que se esté añadiendo al sistema. Hay un cambio de temperatura porque hay un cambio en la energía interna, pero es como una compensación entre la energía interna y el trabajo que está haciendo lo que sea que esté haciendo. Pero el calor es igual a 0. Entonces, cuando tengo esta línea hacia arriba, se llama un proceso adiabático, ¿verdad? El calor es igual a 0. Entonces, el calor es igual a 0, entonces había una relación entre la energía y el trabajo. Entonces, dice, el calor que se transfiere en el proceso descrito es positivo, porque usted lo que hace es sumar el calor del proceso de 1 a 2 y de 2 a 3. De 1 a 2 es positivo y de 2 a 3 es 0. Entonces el calor que yo le meto en ese proceso total es solamente el calor que necesita del punto 1 para llegar al punto 2. Y luego preguntan, calcule el calor total transferido al sistema, pero cuando el sistema pasa del estado 2 al estado 3. Y entonces ya ahí pongan las fórmulas. Primero, bueno, aquí uno lo que hace es colocar, o mejor dicho, como separar el problema en varios problemas según la cantidad de segmentos o de procesos. Entonces tengo de 1 a 2 y luego tengo de 2 a 3. De 1 a 2 la temperatura es constante, que es de 273 Kelvin. Y la fórmula para el cambio de entropía es igual a Q entre T. ¿Verdad? De nuevo, esta es una fórmula general, ustedes llegan y la usan. Sin embargo, aquí recuerden que este T está solito, ¿verdad? El T es temperatura absoluta. Solamente cuando vienen fórmulas con el delta T que se usan grados centígrados, pero la T solita en una fórmula significa obligatoriamente grados Kelvin. Entonces, bueno, la temperatura ya está en grados Kelvin.
Y entonces lo que hago es colocar el calor o despejar el calor. T delta S, que es igual a 273 Kelvin. ¿Verdad? El Kelvin es una K mayúscula. La entropía final, 200 julios Kelvin, menos la entropía inicial, 100 julios Kelvin. Y entonces eso les va a dar más 2.73 por 10 a la 4 julios. Entonces esa es la energía que se le añade al sistema de 1 a 2. Y de 2 a 3, pues como les dije, es adiabático. Delta S es igual a 0, Q es igual a 0. Entonces aquí se ve que el calor total es igual al calor de 1 a 2, o sea, el calor que se le añadió del proceso 1 al 2 y del 2 al 3. Y esa sería la respuesta. No sé si hay dudas, muchachos. Este problema de acá es el de una máquina. Esto es sencillito también, nada más es de la. Este habla sobre la eficiencia térmica. Dice una máquina de calor. O sea, una máquina de calor es donde de la temperatura, perdón, del calor alto sale trabajo y sale un calor bajo. Entonces dice, la máquina de calor con una eficiencia térmica de 20% efectúa 800 joules de trabajo neto en cada ciclo. ¿Cuánto calor se pierde al entorno, el depósito de baja temperatura, en cada ciclo? Entonces me están preguntando por el calor que se pierde del entorno. Voy a devolverme a la imagen de la máquina. Y el calor que se va a perder al entorno, al final de cuentas, viene a ser el calor que sale del sistema, de la máquina, que es QC. Y eso es el que yo quiero averiguar, QC. Entonces, y la eficiencia es de 20%, que 20%, ustedes no ponen 20% en las fórmulas, ustedes ponen 0.20. Para 20 dividido entre 100, 0.20. El trabajo neto son 800 julios y la eficiencia sería el trabajo neto entre QH. Y ese es el problema principal. Más que todo sería como un manejo matemático para despejar QC de esta fórmula de eficiencia. Y aquí lo que ustedes tienen que recordar es que el trabajo neto es igual a QH, el calor que suministra el reservorio caliente, menos QC. Entonces hago lo siguiente. Conozco
el trabajo. Entonces dejo el trabajo aquí. Y no conozco esto que está acá. Entonces llego y lo despejo de acá. Entonces QH es trabajo neto más QC. Y ahora mi problema se convierte nada más en despejar QC, ¿verdad? Pase de una eficiencia en términos de QH a una eficiencia en términos de QC, que es lo que yo quiero averiguar. Lo que sigue es pasar lo que está dividiendo a multiplicar. Eso que está multiplicando, bueno, esto se llama epsilon. Esta comuna E redondeada se llama epsilon. Trabajo neto más QC igual a trabajo neto entre epsilon. Y esto que está positivo pasa al otro lado a restar. Ahora el trabajo neto, como está en las dos, ¿verdad? En los dos términos, puedo sacarlo factor común. 1 menos epsilon menos 1. Y ahora lo que me falta es nada más colocar los valores que me dan en el enunciado. 800 joules, entre 0.2 menos 1. Y al final el resultado va a ser 3.20 kilojoules. Entonces, en un ciclo, ¿verdad? En un movimiento, se realizó 800 julios de trabajo, ¿verdad? 800 julios que se usaron para mover algo y lo demás, 3.2 kilojoules, vea que es un montón de energía, salió del sistema, se fue al entorno. No se pudo utilizar y eso es una restricción de, de la naturaleza. Y en realidad, si ustedes vieran las eficiencias de los motores, ustedes dicen que es un poquitillo, ¿verdad? 20%, pero es lo que se puede sacar. Digamos, es con lo que están jugando los ingenieros para tratar de sacar máquinas con una buena eficiencia y sin embargo es una eficiencia pequeña por las restricciones de la naturaleza. Eh, ¿Dudan, muchachos? Bueno, nos falta un ejercicio. Tal vez este para mí es el más importante, el que sigue, porque ya es un ciclo, ¿verdad? Entonces, eh, parece que en el libro no vienen muchos ciclos, pero tienen que aprender a manejar ciclos. Esto dice, un mol de gas ideal se somete a un proceso cíclico de la figura. Entonces, ahí vemos una serie de líneas que llegan al mismo punto A. Tenemos las isotermas que no contribuyen en el proceso, ¿verdad? No son parte del proceso. Las isotermas es para guiarse, para conocer las temperaturas en los puntos A, B, C, D. Esa es la función de las isotermas. Dice, calcule el trabajo que interviene en cada uno de los 4 procesos. Entonces, vamos a calcular el trabajo del proceso de A a B, de B a C, luego de C a D y de D a A.
Una vez que uno realiza los trabajos, uno calcula el cambio de la energía, el trabajo neto, porque dice para cada ciclo, entonces son netos, no les pusieron el subíndice, pero son netos. Trabajo neto, que es la suma de los trabajos, calor neto, que debería ser la suma de los calores, y el cambio en la energía total del ciclo, que eso tiene un valor, antes se los dije. Y luego preguntan por calcular la temperatura 3, pero voy a empezar por la temperatura. Voy a hacerlo al revés. Voy a trazar aquí una línea. Y voy a empezar a colocar los datos. ¿Qué necesito para un proceso? Necesito conocer las tres variables termodinámicas: presión, volumen, temperatura para cada punto. Entonces, para el punto A, tengo una presión en A que viene a ser de una atmósfera, ¿verdad? Aquí dice atmósfera. Siempre revisen las unidades de la gráfica, pero yo no quiero atmósferas, yo quiero pascales eh, porque las ecuaciones de trabajo son en joules y joules necesito que las presiones y los volúmenes estén en unidades del SI. Entonces voy a hacer lo siguiente: utilizar el factor de conversión. Este es que una atmósfera es 1.01 por 10 a la 5 pascales. Entonces aquí tengo unas atmósferas, entonces la presión es esa. Luego tengo la temperatura en el punto A, y esa temperatura está relacionada con esta isoterma, que es de 400 Kelvin. Y luego me falta cuál sería el volumen en A. Y ese volumen sería calculándolo con la ecuación del gas ideal. Entonces, que el volumen igual a NR T entre P, donde R tienen que colocarlo de tal forma que calce con las unidades, ¿verdad? En este caso R viene a ser 8.31 joules entre mol Kelvin. Tengo temperatura en Kelvin. Si utilizo aquí en joules, tengo que usar presión en pascales y las unidades del volumen va a ser en metros cúbicos. Entonces llego y sustituyo en la calculadora 1 por 1.31 por 400 dividido entre 1.01 por 10 a la 5. ¿Verdad? Nada más utilizo los valores del punto A y el resultado me va a dar 3.29 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Aquí tengo el punto A con las tres variables termodinámicas. Ahora el punto B, tengo que hacer lo mismo, reviso. ¿Cuál es esa presión? Bueno, la presión es la misma del punto A. ¿Cuál es esa temperatura? Esa temperatura es diferente y está relacionada con esta isoterma, que dice que son 200 Kelvin. Es una K mayúscula. El volumen en el punto B, hago lo mismo, pero utilizando la temperatura en el punto B y la presión en el punto B. Y me dio un volumen de 1.65 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Da un volumen menor,
Pues bueno, si me da el volumen menor, coincide, ¿verdad? Con que V1 es menor. Por ese lado yo me aseguro de que estoy haciendo bien, ¿verdad? Hay una concordancia entre los números y una reducción en el volumen. Y ya con esto ya tengo los datos que necesito. Repito para el punto C. Entonces tengo presión en C. La presión en C es el doble. Entonces 2.02 por 10 a la 5 pascales. La temperatura en C es igual a la temperatura en A. Esta isoterma que va acá llega a 400. El volumen en C es igual al volumen en el punto B. 1.65 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Aquí ustedes pueden también verificar, digamos, ustedes saben que el punto C y el punto B están en el mismo volumen, o pueden utilizar la fórmula del gas ideal y les tiene que dar lo mismo. Entonces pueden utilizar la fórmula del gas ideal como para verificar ese volumen. Y ahora nos vamos al punto D. En el punto D tengo el valor de la presión, que sería igual a la presión en el punto C. 2.02 por 10 a la 5 pascales. Luego tengo la temperatura, que dice que es una temperatura 3. Nada más. Después dice el volumen. Pues el volumen en D es igual al volumen en A. Y nuevamente ustedes ponen el mismo número acá. 3.29 por 10 a la menos 2. O verifican con lo del gas ideal. Pero aquí tengo un problema y es que no tengo esa temperatura. La desconozco. Esa temperatura, conforme me aleje de o me vaya hacia arriba, digámoslo así, en este sentido la flecha, las temperaturas de las isotermas van a aumentar. Entonces, esa temperatura 3 debería ser mayor a la temperatura 2. Sin embargo, la desconozco y es muy fácil. Ustedes aquí despejan la temperatura. P por V entre NR. Y esta, ¿verdad? Esta yo la tomé porque es la misma. Realizo eso, pongo la presión en C, 2.02 por 10 a la 5. Lo multiplico por el volumen en metros cúbicos que coloqué aquí y lo divido entre 1 por 8.31. Y el resultado va a ser en Kelvin porque este R está en Kelvin y a mí me dio 800. Y con esas tres variables yo ya puedo empezar a calcular un montón de cosas. Entonces vea que primero es como completar las tres variables termodinámicas en cada punto, que sería lo recomendable. Iniciarlo, tal vez no como viene en este ejercicio que viene al final, sino iniciar con eso. Una vez con ya todo eso, se empiezan a aplicar la conservación de la energía en su ecuación, Q igual a U más trabajo para cada uno de los procesos. Y ese es el paso que sigue. Entonces tengo del punto A al punto B, tengo un proceso a presión constante. Y cuando la presión es constante, el trabajo es igual a P delta V. ¿Verdad? Nada más llego y coloco los valores de presión en A. Es más, voy a colocarlo así. Presión en A. Volumen final es el volumen en B menos volumen en A. Y yo esos datos ya los tengo aquí como en esta tabla que realicé. Entonces,
meto en la calculadora esos valores. 1.01 por 10 a la 5, abro paréntesis, 1.65 menos 1.29 por 10 a la menos 2. El resultado va a ser menos 1.66 kilojoules. Este menos comprime. Tiene sentido, ¿verdad? Paso de un volumen grande a un volumen pequeño. Estoy comprimiendo el pistón. Ahora sigue del B al C. Bueno, voy a hacerlo aquí a la par. Del B al punto C tengo un volumen constante. Y con solo tener el volumen constante, el trabajo es igual a cero. Con solo eso. ¿Por qué? Porque el cambio en volumen es cero, porque no hubo un cambio en volumen. ¿Verdad? El volumen final es igual al volumen inicial. Ahora, el de C al D es muy parecido del B al A. Vean que son líneas horizontales, tienen la misma fórmula, pero el número, el resultado va a ser diferente. En este caso tengo presión en el punto C, 2.02, volumen final, que sería en el punto D, menos volumen en el punto C. Entonces aquí tengo 3.29 por 10 a la menos 2 en el punto D y en el punto C 1.65 por 10 a la menos 2. Coloco eso en la calculadora y el resultado va a ser 3.31 kilojulios. Y el último que me falta es del D a la, pero no va a ser sorpresa para ustedes que ese trabajo sea cero porque el volumen es constante. Entonces tengo dos trabajos que son cero, o sea que no hubo trabajo, y dos secciones, ¿verdad? Dos procesos donde hay un trabajo que se realizó. Eh, entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue, bueno, con eso contesto la parte A, primero que todo, ¿verdad? Calcule el trabajo que interviene en cada uno de los procesos. Y lo que sigue sería el trabajo, el cambio en la energía interna y el calor para todo el ciclo, o sea, el neto. Tal vez aquí voy a ponerle entre paréntesis por proceso. Yo puedo, por proceso de A a B, de B a C, yo puedo calcular el trabajo, el calor y el cambio en la energía. Y el neto, yo lo puedo escribir de esta forma. Que tiene exactamente, es igual, nada más que aquí este Q representa la suma de los calores, este W la suma de los trabajos. Y este trabajo sería el trabajo, perdón, este cambio en energía sería de cada proceso, la suma en cada proceso. Ahora, el trabajo neto, perdón, el cambio en energía neto de un ciclo es cero. Siempre va a ser cero. Siempre que sea un ciclo. Y con eso yo digo Q neto igual al trabajo neto. El trabajo neto viene a ser trabajo de A a B, de B a C, de C a D, de D a hasta A.
y sustituyo los valores. Aquí sería menos 1.66 kilojoules más 3.31 kilojoules. Y eso les va a dar un trabajo neto positivo. En este caso sería de 1.65. Y como el trabajo es igual al calor, el calor neto también es de más 1.65 kilojoules. Y entonces calculé un trabajo neto sin tener que calcular cuáles serían los calores de cada uno de los procesos. Entonces, esa es como la importancia de este paso. ¿Por qué? Porque a nivel de ustedes lo que nos va a importar es calcular cuál es ese trabajo y después relacionar el trabajo con el calor dependiendo del proceso. No hay una fórmula para el calor. El calor se calcula a través del trabajo. Entonces, como en lo que ustedes se va a quedar mucho es como este tipo de ejercicio. Primero el trabajo de cada parte y luego el calor neto. Si fuera un proceso, por ejemplo, si fuera un proceso isotérmico, entonces posiblemente sí les pida cuál es el calor en ese proceso y si no, posiblemente no les pida cuál es ese calor. Entonces es como, primero ustedes ponen las variables termodinámicas, después calculan los trabajos y después calculan los calores. Más o menos es en ese orden en el que les va a salir las cosas. Bueno, con esto termino lo que les quería enseñar. No sé si hay alguna pregunta, muchachos. Entonces, nos queda una clase, ¿verdad? Nos queda la clase la otra semana. La otra semana voy a hacer, voy a intentar abarcar por lo menos un ejercicio de cada capítulo para el examen que estaría después. Y sería como para el examen final. Y si hay dudas, ustedes me van a escribir al correo. Cualquier cosa, también los puedo atender los miércoles. Y también les recuerdo, tal vez que el el cuarto parcial es nada más de los capítulos capítulos 10, 11, 12. En el examen final, no, me falta uno, ¿verdad? 9, 10. Sí, 10, 11, 12, sí. En el examen final van a entrar toda la materia, pero solo se van a hacer 4 ejercicios. A ustedes solo le van a entrar 4 ejercicios en 2 horas. Entonces, más o menos la distribución es que le sale un ejercicio relacionado con los capítulos de cada parcial, ¿verdad? Entonces, les va a salir, por ejemplo, un ejercicio relacionado con los últimos capítulos del cuarto parcial, un ejercicio solamente en la parte de cinemática y lo que era el primer parcial, y así por el estilo. Lo que es ampliación y reposiciones también tienen la misma lógica, solamente es un ejercicio. Perdón, solamente son 4 ejercicios los que se les van a evaluar, más o menos con esa distribución. Entonces, cuando estudien, les recomiendo que hagan tal vez los ejercicios más característicos de cada capítulo. Digamos, también les recuerdo que lo que era el capítulo 9 no se evaluó la segunda parte, que era la de Bernoulli. Entonces, por ahí yo creo que deben estudiar porque les puede entrar ese tema que no entró en el tercer parcial. Y lo demás sí se ha visto. Y sí lo debieron estudiar para los parciales. Entonces, por ese lado, estamos bien.
Igual uno de sus compañeros me dijo la observación de que pusieron aquí lo apunté, unos ejercicios extras. Esos ejercicios los voy a hacer de palanca y torque, los iré a hacer en la otra semana. ¿Y qué más? Y si ustedes necesitan que yo realice un ejercicio, necesitan que realice un ejercicio para la otra semana, entonces también me escriben esta semana, ojalá antes del sábado, para yo tenerlo preparado para el próximo lunes y resolverlo en clase. Estamos con esto entonces.